cogieron tragándome un pedacito de esa Mallorca que mira, está. Es que bueno, pero está muy bueno, ¿sabes? Sí. Me hicieron una observación que este paquete fue abierto mal. Sí. Y que le hicieron un rotito por al lado. Y a quien me hizo la observación, yo le dije, es que lo abrió un ratoncito. Ratoncito. Los ratoncitos son los que abren los El paquetes ratoncito por Pérez, al lado. como decían de pequeño. El ratoncito Pérez. Amigos, le doy la bienvenida a nuestro programa que lo secuestré. Ay, no, esa palabra no se puede usar hoy en día. No. Que le pedí que nos acompañara, que está aquí en la estación, pues va a hacer un programa después de este, va a grabarlo. Al pastor Juan Ramón Rivera. Buen día. Saludos a todos. Placer estar con ustedes. ¿Su iglesia es? Yo soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Westminster, que es parte del movimiento de Iglesia Presbiteriana Evangélica en los Estados Unidos y Puerto Rico. Pastor, aquí estábamos, el compañero aquí, Carlos Pérez Sierra, que usted estaba escuchando, es muy emotivo sobre el tema, lo lleva muy dentro de su corazón, y me consta fuera de cámara y donde quiera que estemos, y tiene mi respeto por eso. Hace falta eso. Sí, igual que el licenciado Víctor Vázquez. En este tema de las iglesias escuelas, pero yo entonces traigo el tema que dije antes de irnos a la pausa, que mucho estamos oyendo en estos días. Cuando digo estos días puede ser 1 año, 2 años, 5 años, pero es un término repetitivamente, la separación de iglesia y Estado, iglesia y Estado. Aquí Carlos Pérez hace un comentario fuerte, pero yo concurro con él totalmente, y lo digo abiertamente sin ningún problema. Para mí se trata de sacar a Dios de todos los lugares. Y cuando sacamos a Dios de todos los lugares, pues tenemos lo que tenemos hoy. O sea, si alguien quiere buscar un ejemplo que sucede cuando tú sacas a Dios de todos los lugares, haga un análisis de dónde estamos y cómo estamos viviendo. Tan sencillo como eso. Para mí. Me excusa aquel que no piensa igual. Uh-huh. Y yo creo que se ha llevado a ese punto. O sea, usted como pastor, y con todo respeto le digo, hay personas que toman la posición que usted como pastor, usted es un fiebrú de la iglesia. Y usted no tiene capacidad para razonar nada que tenga que ver con nuestra sociedad y con la política, porque lo único que usted me va a hablar a mí es lo que le conviene a usted como pastor y su iglesia. Y se ha estado tratando de generalizar y sembrarle eso en la mente de la gente, que está totalmente equivocado. Eso, aparte de eso, una falta de respeto, carece en totalidad de lógica y de razón. Pero por ahí nos llevan y hay que alzar la mano. O sea, los pastores y los no pastores. Señores, no. O sea, son tan parte de esta sociedad, tan interesados de esta sociedad en todos los aspectos políticos también. O sea, no digamos que yo soy pastor y yo no brego política. No, aquí todo el mundo brega política. Aquí el que me dice a mí, no, yo la política no quiero saber, será cuando estás durmiendo y no tienes sueño. Porque de lo contrario todo el mundo. ¿Qué me puede decir usted al respecto? Bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera puntualizar nuestra opinión con respecto al concepto de separación de iglesia y Estado. La razón de esta doctrina es evitar que el Estado se inmiscuya en las cosas de la iglesia. Proteger la iglesia esencialmente es la razón, la raíz de esta doctrina. Pero también procurar que la iglesia no se inmiscuya en los asuntos del Estado. Y no me refiero a no opinar, sino evitar que la iglesia y el Estado formen un frente común de dependencia. Lamentablemente, lo que hoy escuchamos, o lo que entendemos que tras cada argumento se presenta, es la intención de marginar a un sector de la sociedad, que es la iglesia. Porque también hay que ser franco y hay que reconocer que probablemente parte de un sector eclesiástico ha asumido de alguna forma una postura con intenciones de impulsar de alguna forma o de imponer su criterio. Yo creo que lo que es importante aquí es recordar que los políticos y los religiosos, todos, tenemos que rendirle cuentas a Dios. Usted bien ha dicho que lo que se intenta no es sacar a la iglesia, sino sacar a Dios del panorama. Ese sí que es un asunto extremadamente serio. De hecho, no hay forma de sacar a Dios. Uno puede
tratar de hacerlo, pero Dios está ahí siempre. El efecto es que la sociedad llega a pensar que se puede vivir sin Dios. Y ese es un gran error. Yo les recuerdo a los líderes políticos de nuestro país, ustedes le tendrán que rendir cuentas a Dios, como nosotros también tenemos que hacerlo. No hay forma en que uno pueda esconderse de Dios. Todos tenemos que rendirle cuentas. Y si estamos en alguna posición de privilegio, de servicio, es porque Dios nos ha puesto allí. Y bien es cierto que debemos responderle a la gente a la que servimos, pero en última instancia, a quien le tenemos que rendir cuentas es a Dios. Y Dios no está bajo el escrutinio nuestro. Podemos decir lo que querramos, pero Dios sigue siendo Dios. Y la autoridad de Dios tampoco está en juego. No depende de la opinión de la mayoría. Dios es Dios, aunque la mayoría piense que no lo es. Y yo quiero hacer un recordatorio. Esto es un asunto serio. Pretender vivir ajenos de Dios, que es una tentación muy antigua, desde el principio. Es el gran problema del ser humano. Querer marginar a Dios, ponerlo en un lugar en donde se entiende que Dios no está presente. Bien, y en este tema de la iglesia escuela, ¿usted tiene alguna posición sobre eso? Bueno, sí, tengo posición. Yo creo que la iglesia tiene perfecto y legítimo derecho a establecer escuelas y enseñar dentro del contexto de la escuela lo que son sus posiciones de fe. Yo creo que la iglesia tiene más que eso, tiene una responsabilidad con Dios ante todo y con el resto de la gente. Y el Estado debe respetar eso, no solo respetarlo, sino que debe proteger el que la iglesia realice ese tipo de trabajo. Porque de lo contrario sería ustedes no hacer la labor que hacen en la iglesia, limitarlo a ese evento de cuando las personas van a la iglesia, pero que eso no tenga continuidad en nuestra vida diaria y en la sociedad y sobre todo con los niños, ¿no? Exactamente. Pero cuando hay una mentalidad anti-Dios, pues entonces esa mentalidad se traduce en una mentalidad anti-iglesia. Y se va a hacer cualquier esfuerzo por mantener a la iglesia, si no se puede, al margen, controlada. Y la iglesia no puede permitir que eso pase. Carlos, ¿quieres añadirle a lo que... No, yo creo que son palabras muy elocuentes y sabias lo que el pastor nos trae en esa concepción. ¿Qué daño le han hecho las iglesias escuelas a este país en la trayectoria? Y entonces discutieron un proyecto de ley, una oposición como si eso no existiera, como que nunca han existido y que es una mala conceptualización. O sea, eso realmente ofende la historia. Es un acto de negación y niega lo que ellos dicen ser, algunos de ellos que dicen ser religiosos, ¿verdad? Que realmente pues no lo son, pero quieren jugar a que lo son. Digo, el derecho a decir que lo son, Claro. lo tiene. La Constitución les permite decir que, lo que ellos quieran en ese sentido, ¿verdad? Eso, y en esa parte yo no lo cuestiono, pero sí puedo juzgar las palabras de lo que ahí se está diciendo. Es una lástima que esto entonces haya ido por líneas partidistas. Esto no tiene nada que ver con estatus. Aquí el único estatus envuelto es la separación de iglesia y Estado. Verdades preciosas de nuestra Constitución. Cuando tú hablas de libertad, que yo hablo de libertad religiosa, quiero decirte que hasta cierto punto es redundante cuando decimos libertad religiosa, porque toda libertad es un concepto religioso. El sentido de libertad es un concepto religioso. O sea, si es un concepto por el cual yo soy capaz de dar la vida, de establecerlo como un absoluto, estoy hablando en términos religiosos, sean organizacionales o no organizacionales. Y por eso yo digo que la oposición que hubo contra el proyecto de las iglesias escuelas por parte del Partido Popular es religioso. Ellos fueron más religiosos que nosotros o tan religiosos como nosotros porque establecieron un absoluto. Ellos partieron de una cosmovisión absoluta. Esto está bien, esto está mal.
Así que ellos son más religiosos, ¿sabes? Así que el cuento ese del liberalismo, yo espero que ya más nadie se lo siga tragando, de que cada cual hace lo que le da la gana. Mentira, los liberales no vienen para que cada cual haga lo que le da la gana. Los liberales vienen para imponer una agenda, para decir que las cosas son como ellos dicen que tienen que ser. Y para ellos decir qué es lo que se enseña en las escuelas. Y el que piense que se enseña, hay que enseñarlo de otra manera, es una mentira. Ellos quieren enseñar lo que ellos quieren que se enseñe. Y esa es una forma de religión. Claro. Sí. Esa es una forma de religión. Eso es lenguaje religioso, Sí. absoluto. O sea, son más religiosos que el Papa. Pero, Carlos, lo que pasa Cristianos no. Cristianos. Pero religiosos. Claro, pero es que religiosos. yo no hablo de ningún político en particular porque no estuve ya en las vistas para ver quién hablaba o no, pero lo cierto es que cualquier político astuto sabe que el sector religioso de este país es inmenso y que el sector religioso de este país puede cambiar un resultado de unas elecciones. Ellos lo saben. Y entonces, pues tiene que decir, aunque no lo sea, digo yo, no sé, mi impresión es que hay gente que dice que lo es porque conoce ese dato. Porque le importa más. O sea, eso Conoce el dato de que son miles y miles de electores. Por eso te corrobora cuán religiosos son. Porque están dispuestos sus acciones pagar te el dicen lo contrario, a claro. pagar el precio, a enfrentarse a la iglesia. Lo prefieren hacer, como dicen, aunque irrespectivo de la cuestión electoral, porque tienen un principio religioso, que la verdad no es la religiosa, no es la del cristianismo, la verdad es según ellos, la del humanismo secular, ¿sabe? Ellos, sacando a Dios de la ecuación, ellos son más inteligentes, ellos pueden legislar mejor que Dios. Un senado con una serie de personas, con un consejo de educación, eso legisla mejor que la palabra de Dios. Son superiores, ¿sabe?, a otro perro con ese hueso. Pastor. Bueno, yo creo que el licenciado Pérez dijo hace un rato algo que me llamó mucho la atención. La iglesia no necesita ese tipo de amigos. Yo digo que la iglesia no necesita amigos. Si nos estamos refiriendo a los amigos aquí, con los amigos aquí a la gente que está en el poder, la iglesia necesita gente que honre a Dios. Líderes y políticos que honren a Dios. En la medida en que lo honren, no digo la iglesia, el país entero se va a beneficiar. Entonces necesitamos ciertamente hombres y mujeres de Dios en todas las esferas. Y usted va a decir, bueno, lo que está promoviendo el pastor es que los religiosos estén en el poder. No. Lo que estoy diciendo es que nadie se puede escapar del ente de Dios y que le tenemos que responder, repito, yo creo que eso es algo que se nos olvida, pasamos por alto con mucha facilidad. Es que le tenemos que responder a Mira, Dios. incluso en este caso, y perdona que para no hablar de los temas religiosos bíblicos, como ellos lo ponen. Quedan 2 minutos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Ese derecho preferente. Y entonces, ¿por qué preferentemente se lo queremos dar al Estado? Porque yo creo que tienen hasta una contradicción ideológica con la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una declaración humanista que hizo un grupo de naciones. O sea, hasta con eso tienen problemas. A mí se me ha terminado el tiempo. ¿Quiere decir algo más, pastor? Nada. Gracias por la oportunidad de dejarnos compartir. Gracias por honrarnos con su presencia. Siempre a la Y aquí a los licenciados, al licenciado Carlos Pérez Sierra. Yo sé que esto es un tema que lo apasiona mucho, pero yo iba a añadir, pero se nos termina el tiempo, de que necesitamos, aquellos creyentes, que estamos seguros, no tenemos duda de nuestra identidad y no lo usamos para beneficio propio, sino que somos genuinos. Necesitamos más Carlos Pérez Sierra que salgan de las distintas iglesias a proteger estos derechos que se ven amenazados en momentos dados, porque a mí me consta, no todos dan la batalla. Todos se benefician del resultado. Necesitamos más Carlos Pérez Sierra. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy.
Y a ustedes, amigos, por estar en sintonía con nosotros. Recuerden, este programa lo repetimos a las 7 de la noche. Y mañana es viernes. Mañana los espero con nuestro panel de salud para atender todas esas dudas y preguntas que ustedes tienen. Que tengan un lindo y excelente día.